La paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo con cada uno de vosotros, amados hermanos, hermanas del Perú y del mundo. Bien, este tema estamos aclarando el nombre de Israel. Nuestros hermanos que me antepusieron esta exposición ya han tratado de este tema y a mí me toca aclaración sobre el nombre de Israel en Ezequiel. Bien, entonces el que viene en su nombre de Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba en la tierra, estaba predicando en el oriente y a todos le decían que va a levantar al Consolador, otro Consolador en mi nombre vendrá. Entonces, y los discípulos ya le preguntaban, ¿y quién es ese Consolador? ¿Quién es ese Hijo del Hombre? Cuando levantaréis al Hijo del Hombre, conoceréis que yo no he hablado de mí mismo, sino yo he hablado porque el Padre me mandó, y entonces así igual Él también vendrá en mi nombre y hablará lo que dijo el Padre. Entonces ahí entenderán ustedes que yo he venido del Padre y el Hijo del Hombre también. Yo rogaré al Padre para que Él venga en mi nombre. Ese Consolador, la carne, en esta tercera generación, que es el Hijo del Hombre, Ezequiel, Israel, con su sobrenombre. Entonces acá nos dice, el que viene en su nombre del Hijo de Dios. El Hijo de Dios, arriba está el reino de Dios, está formado en la cabeza, que es el mando del gobierno de Dios, de Padre Celestial, con todos sus ángeles, sus millares, en su reino. Ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, el Hijo se llama Miguel Arcángel. Entonces, en su nombre de él, viene otro. Eso dijo nuestro Señor Jesucristo cuando estaba acá en la tierra, en el oriente. Y profetizaba que vendrá otro en su nombre. Y ahí entenderemos que vendrá en nombre del Padre y de parte de Él. Acá nos aclara, dice Juan 16:7. Empero yo os digo la verdad, es necesario que yo vaya, porque si yo no fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas yo fuere, os lo enviaré. Juan 14:16 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Ves? En su nombre de nuestro Señor Jesucristo, del Hijo unigénito de Dios, solamente va a venir uno, que estará para siempre con nosotros, para siempre, jamás. Porque el Maestro también dice, está en mi corazón para siempre. Ahí da concordancia, ahí está. Cuentos y fábulas hablan. Acá tienen que entender de esta forma. Nuestro Maestro ya nos explicó todo lo que tenía que pasar, lo que teníamos que hablar nosotros en su nombre. Tenemos que decir, a conocer a esta generación, que el sobrenombre de Israel es Ezequiel. Entonces bien claro está diciendo, entendiendo que el nombre del Hijo de Dios viene otro Consolador. El Maestro explica, ahí está explicando ahora. Vamos a escuchar lo que dice el Maestro. Con su voz vamos a escuchar.
Hijo unigénito es Hijo de Dios que está en el cielo. En el nombre del Hijo unigénito, en el nombre viene otro, en su nombre de Hijo unigénito viene otro. Y el que no cree en el nombre del unigénito, ese es fatal. Ahora, aclaración es esto. Es cierto. Ahora, un hijo unigénito, ¿qué se llama? Miguel Arcángel. Y entonces Dios es espíritu. Estamos viendo de que la Escritura declara que Dios es espíritu. El Hijo de Dios en el cielo es espíritu. Y ese Hijo unigénito se llama Miguel Arcángel. Bien. El maestro dice, en su nombre de Hijo unigénito viene otro, lo que estábamos hablando. Hijo unigénito es Hijo de Dios que está en el cielo. Ahí está. En el nombre del Hijo unigénito, en el nombre viene otro. Ahí decía. En su nombre de Hijo unigénito viene otro, y el que no cree en él, del Hijo unigénito, eso es fatal. Ahora, aclaración dice esto. Es cierto ahora, Hijo unigénito se llama Miguel Arcángel en el cielo. Y entonces Dios es espíritu. Estamos viendo de que la Escritura declara que Dios es espíritu. Entonces nuestro Señor Jesucristo decía, Dios es espíritu, a la mujer samaritana, ¿no? Es bueno que adoran a Dios en espíritu, en verdad, porque Él es espíritu. Ahí está. Entonces, ese espíritu crea carne en la tierra, que es consolador. Ese cuerpo se llama consolador. Entonces, eso creó y ahí se depositó el Espíritu de Dios. Y igual en tiempo de nuestro Señor Jesucristo, en el vientre de María cría la carne, ya hay para alojarse en su corazón el Espíritu de Dios, que es el Hijo unigénito. Miguel Arcángel vino a morar en Jesús, en su corazón, en el oriente, en la primera venida. Ahora, él anunció que iba a venir otro consolador de la misma forma. Tenían que nacer un cuerpo, una materia en la tierra, también para que pase igual. ¿Para qué? En ese tiempo, ¿cuál fue la finalidad de la venida de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuál fue? Pagar el pecado del hombre, del pecado original, porque eso estaba previsto desde el tiempo, desde la creación del mundo. Cuando nuestro Padre creó al reino celestial, ahí Él declaró a todos los ángeles en el cielo: Él va a ir, mi hijo, el más preciado en mi reino, Él va a ir a la tierra a pagar el pecado del hombre. Esa fue la finalidad de Jesús en el oriente. O sea, para abrir el camino. Para pagar el pecado del hombre, vino en la primera generación. Y pagó y nos compró a todos. En esta tercera generación, viene otro, un consolador. ¿Para qué viene en esta tercera generación? Para que sea arrepentimiento de esta humanidad. ¿Para qué? Para que haya cumplimiento del perdón de pecados. Para que la gente se arrepienta de todo mal por mediante nuestro Señor Jesucristo. Dar luz a los desconocidos, a los gentiles. Esa es la finalidad para
en este tiempo, para que todos los que están escritos en el libro de la vida, que sean clasificados, que se arrepientan de sus pecados y que se salven. A eso vino. La primera venida para perdón, en esta segunda venida para que escoja a todos los hijos de Dios para dar luz a todos ellos, para salvar de sus pecados, para que se arrepientan en sus corazones, así como el Hijo del Hombre, en su corazón está el Espíritu de Dios, así igualito, mediante de Él nosotros, creyendo en su palabra, en el profeta, y en Él. Por eso justamente acá dice, si no cree en Él es fatal. Ya ves entonces, nuestros hermanos actuales en su pueblo, que formó el Hijo del Hombre, que restituyó en este último tiempo, ¿qué están haciendo? Cambian de nombre, ya otro es su Dios, no, su profeta. Otro es. Hasta le han cambiado la firma. Le han cambiado todas las cosas. ¿Qué están haciendo? Su vida es fatal. Acá dice el maestro. El que no cree es en el Consolador enviado en nombre de nuestro Señor Jesucristo, es fatal. Tendrán que pagar su juicio, hermano. Entonces, ahí estamos viendo, hermanos. Tenemos que seguir esas enseñanzas. Tenemos que seguir porque ese Consolador es para siempre, jamás. Ahí mismo dice nuestro Señor Jesucristo. Yo les enviaré, dice. Yo lo rogaré. No, Él dice, yo rogaré al Padre. El Padre mismo, Él va a hablar, Él va a interceder. ¿Para qué? Que os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Ahí está, para siempre. ¿Quién dijo? Nuestro Señor Jesucristo. El Maestro, ¿qué dijo? Dijo, en mi corazón está el Espíritu de Dios para siempre. ¿Ves? Entonces, ¿de qué hablan nuestros hermanos? Bien, vamos a continuar. Pero como este hombre, el Consolador, llamado Ezequiel, el cuerpo, así como en tiempo antiguo, nuestro Señor Jesucristo, que se llamó Cristo, Mesías, ungido, igualito, en este tiempo también. Ungido se llama, Mesías se llama, es el mismo. Entonces, a ese nombre que dice, ¿por qué lleva Ezequiel el sobrenombre de Israel? Ezequiel es Israel. Acá el maestro va a aclarar. Ese Israel es puesto de sobrenombre sobre Ezequiel. Ahí vamos a escuchar el audio, lo que dice el maestro. Eso sería ese sábado de cualquiera de ver la fuerza sobre Israel. Dice que Ezequiel es claro la señal. Y luego, y para decir, no sea que sea Israel otro, y que quiera decir el mismo es, bueno, Israel sea otro, no. No, sobre el nombre es puesto de Israel. Isaías 45, verso 3, 4, 5, dice: que te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel. Que te pongo nombre, ¿ves? Repito. Para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel.
que te pongo nombre. Bien, 4. Por amor de mi siervo, Jacob, y de Israel, mi escogido, te llamé por tu nombre, puse sobrenombre, aunque no me conociste. ¿Ves? Es que Israel es puesto de sobrenombre, sobre Ezequiel, para que no se confunda. Bien, dice el maestro, eso quería, dice, eso estaba haciéndoles ver para su aclaración sobre Israel, dice el maestro. Quiere decir que Ezequiel es dado la señal y luego, y para decir no sea que sea Israel o otro Ezequiel, es bueno, en fin, el mismo es. Bueno, que Israel sea otro, no. Sobrenombre es puesto de Israel a él, a Ezequiel. El pueblo dice, confirma el pueblo, amén, aleluya, dice el pueblo. Entonces acá dice, Ezequiel es dado la señal. Entonces acá dice, Ezequiel pues os será por señal, según todas las cosas que él hizo haréis. En viniendo esto entonces sabréis que yo soy el Señor Jehová. ¿Ves? Él traía esa señal. Acá lo que está diciendo. Ezequiel es dado la señal. Y acá está Ezequiel 24, la señal. Confirma. Y Isaías dice, 45:3. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Ahí está. Repite el maestro, dice. Para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Dice el maestro. Repite, para que entiendan, para que escuchen el pueblo. Ni aún así no han entendido, no han escuchado. Ahorita están confundidos el 90% del pueblo, idolatrando a otro Ezequiel, a otro hijo del hombre, dice, que sea formado joven. Todo está mal, hermanos. Tienen que profundizarse, tienen que estudiar, analizar, escuchar la mente del maestro, la mente de nuestro Señor Jesucristo. Es lo mismo, las enseñanzas del Evangelio es lo mismo, porque habla los 10 mandamientos. Ese es el umbral en los profetas y nuestro Señor Jesucristo. Entonces, dice, repite, ¿no? Para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Ese Dios de Israel, cuando sacó a los hijos de Israel de Egipto, cuando eran esclavos, conocieron Dios terrible. ¿Por qué? Porque castigaron a Egipto con 10 plagas y conocieron de esa forma. En este tiempo ya va a venir ese castigo, porque esa es una profecía. Va a venir. Entonces, Isaías 45:4 dice, por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido. Ahí está. Te llamé por tu nombre, púsete sobrenombre, aunque no me conociste. Ahí está. Entonces, Ezequiel es la señal
y puesto el sobrenombre Israel. Ahí está, bien claro. Más claro que el agua. Entonces los hermanos, ¿qué hablan? Solamente ese consolador es para siempre, no hay más. También en día del juzgamiento Él va a levantarse para juzgar. Porque ahí un texto dice, un hombre preparado para juzgar. Ese es. A ese Israel es puesto de sobrenombre sobre Ezequiel, para que no se confundan, dice el maestro. ¿Ya ves? Pero se confundieron, pues. Hasta los hermanos antiquísimos se han confundido por no estudiar, por no seguir escuchando al maestro sus audios, por no continuar. Claro que podemos leer los libros de los judíos. El maestro nos aconsejaba eso. Lean los libros de los judíos. ¿Para qué? Para que nosotros encontremos en los costumbres, los ritos antiguamente del pueblo israelita. Nosotros podemos decir que acá David que decía, Salomón que decía, Señor, te conozco que eres el único Dios que formaste tu pueblo, Israel. No hay otro Dios para siempre, no hay. En toda la tierra, decía David en sus oraciones. Tú eres Dios de Israel, eres el único Dios que creaste a tu pueblo, que Israel para ti, que tienes todo el poder, que creaste de la nada. A mí me llamaste para que me pongas en las alturas, en gobernar el rey de Israel. Yo era simple pastor de ovejas. No sé cómo agradecerte, decía David. El maestro también. No sé cómo agradecer a nuestro Dios, tanto misericordia tiene con este hombre. La misericordia de nuestro Dios es grande. Nuestro Padre es el único Dios en todo el universo. No hay otro. Y de Él viene su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, y en nombre de Él, nombre de nuestro Señor Jesucristo, del Hijo unigénito, viene otro, el Consolador. Y es para siempre, no hay más. Bien, vamos a escuchar como Padre espiritual. Nosotros somos hijos de israelitas, hijos de Israel, los que somos de la circuncisión. Nosotros somos hijos de Él. ¿Por qué? Porque antiguamente, ¿qué circuncisión hacían? Circuncisión carnal. También es una profecía, es limpieza. Entonces, en este tiempo, para que espiritual, circuncisión al corazón. ¿Para qué? Para que ahí tengamos el Espíritu de Dios, para que more ahí. ¿Para qué? Para que seamos enseñados, para que seamos inspirados por el Espíritu de Dios. ¿Para qué hace eso? Para que adoremos, ser limpio de corazón y circuncidados nuestros corazones. Para que seamos espirituales como nuestro Padre de esta generación, Israel. Bien, entonces vamos a escuchar, dice, y de ahí se reparte para todos el Espíritu de Dios, del corazón, del Consolador. Ahí está el Espíritu de Dios, de ahí reparte. Ya. La carne, o sea, este ser que nace, con el cual el espíritu de Ezequiel está adentro,
esa carne es Cristo, esa carne es Cristo, es el templo de Dios. es el templo, es todo está ahí en esa carne. Casa de Dios, templo de Dios. Ahora, si uno habla del Espíritu Santo, es diferente, el Espíritu Santo de Dios es diferente al Espíritu de Ezequiel, son otros dos espíritus. No. El espíritu de Ezequiel que mueve la gente, esa carne, es otro. El Espíritu Santo es otro. Es de Dios, divino. Es divino. Claro. Él viene al Señor, habla, el Espíritu Santo le habla. Ahora, el Espíritu no solamente habla, sino que el Espíritu Santo está en mi corazón. Está en su corazón. Claro. Que es lo que nos tiene a nosotros aquí hablando con ustedes. Claro. Y luego se reparte para todos. Ese ministerio. Solo tiene 7 ministerios. Bien, acá hay una conversación con un hermano colombiano donde explica de esta parte, el maestro dice. El hermano colombiano dice, ya la carne, o sea, este ser que nace, con el cual el espíritu de Ezequiel que está dentro, esa carne es Cristo, dice. Esa carne que es el Consolador. Es el Consolador llamado el Hijo del Hombre, Ezequiel. Entonces, con él habla este hermano colombiano y le pregunta. Entonces el maestro le dice, ese es templo de Dios. ¿Ves? El templo, la morada de Dios en esta tierra. El hermano colombiano dice, ¿ese es templo de Dios? Le pregunta. Todo está allí en esa carne. Ahí está. Casa de Dios, templo de Dios, todo. Por eso también llamado Sión, Mesías, Cristo, Hijo del Hombre, ¿no? Todos esos nombres. Es casa de Dios, templo de Dios. Entonces el hermano colombiano dice, ahora sí uno habla del Espíritu Santo. ¿Es diferente el Espíritu Santo de Dios? ¿Es diferente al Espíritu de Ezequiel? ¿Otros dos espíritus son? Y el maestro dice, el Espíritu Santo es otro. El hermano colombiano dice, ¿es de Dios? Ya. Dice, es divino. Es divino de parte de Dios. Ah, claro, dice el maestro, divino. Él viene, al Señor habla, el Espíritu Santo le habla. Maestro dice, ahora el Espíritu Santo no solamente habla, sino que el Espíritu Santo está en mi corazón. Ahí está lo que estamos hablando. Ahí nuestro Señor Jesucristo decía para siempre. Ahí el Consolador, ahí está en su corazón el Espíritu Santo. ¿Ves? Todo concuerda. Entra en su corazón, está en su corazón, dice el colombiano. ¿Qué es lo que nos tiene aquí hablando con usted? Claro, dice el maestro, claro. Pues y de ahí se reparte para todos el Espíritu de Dios. Ese es ministerio, unos 7 ministerios. ¿Ya? En ese tiene en el corazón del maestro el Espíritu de Dios está alojado y en ese Espíritu tiene 7 ministerios. Espíritu de verdad, espíritu, son 7. Ahorita no lo tengo, pero son 7 espíritus. Espíritu de consejo, espíritu de sabiduría, espíritu de temor, y así sucesivamente. Entonces, ahí está alojado el Espíritu de Dios en el corazón del Hijo del Hombre, del Consolador, del Mesías, y de ahí reparte para todos. Y ese, como se presentó una profecía para este tiempo, en tiempo antiguo, todo maestro nos explicaba y todas estas cosas y no entendían.
Y nuestro Dios también, desde mucho más antiguamente, nos enseñaba todas esas cosas para entender, para que se ocurra en esos tiempos. Son profecías, ¿ya? Entonces, en sus corazones, corazón es casa. En los corazones de los israelitas tenía que tener el Espíritu Santo en esa tercera generación. Entonces todos los israelitas tienen luz en sus habitaciones, en sus corazones. ¿Cuál es? El Espíritu de Dios. Entonces nosotros, como creemos en el Hijo del Hombre, en la palabra de Dios, los 10 mandamientos, confirmamos. Entonces ahí, Efesios 1:13, nos ha sellado con el Espíritu Santo de la promesa, alojando en nuestros corazones. Vamos a escuchar lo que dice el maestro. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. En 3 días. Entonces, entonces 3 días. Más todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Ahora sí, en sus habitaciones todos tienen luz en la habitación. Bien, dice, los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. ¿Ves? En ese tiempo, en tiempo de Moisés en Egipto, pasó esto. Pero ese es profecía para este tiempo. Entonces lo que dice el maestro, Éxodo 10:23, ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Entonces ahora 3 días más todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Ahora sí, dice el maestro, en sus habitaciones todos tienen luz en el Espíritu, es el Espíritu Santo. Ahí está. ¿En dónde? En esta tercera generación. Eso significa en 3 días. Esa luz que estaba tenían luz en sus habitaciones en los israelitas. Entonces, en este tiempo, el corazón de nosotros es casa, habitación. Entonces, en esta tercera generación tenían que representar esa profecía, cumplirse en los hijos de Israel. En sus corazones tenía que depositarse luz, el Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿para qué? Para que sean una congregación inspirada, para que sean un pueblo inspirado, para alabar a Dios y agradar a Dios. En nuestros corazones inspirados. ¿Para qué? Tenemos que circuncidar, ¿no? Hemos dicho anterior. Limpiar, circuncidar quiere decir limpiar. Limpiando nuestro corazón, ya el Espíritu de Dios está alojado. Y ese Espíritu de Dios es la luz. Entonces todos los israelitas tienen luz en sus corazones en esta tercera generación. Y así sucesivamente, todos los que se arrepienten, todos los que están escritos en el libro de la vida tienen que caminar por esta senda. Arrepentirse para que tengan luz, para que tengan el Espíritu de Dios en sus corazones. Pero ¿cómo tienen que obtener eso? Creyendo en la palabra de verdad, los 10 mandamientos, en el profeta, en el ungido, que nuestro Padre mandó el Consolador en nombre de nuestro Señor Jesucristo. En nombre de Él viene ese Consolador. Y eso es lo que ha dicho nuestro Señor Jesucristo. Y ahí termina, no hay más, para siempre jamás.
Así es, hermanos. Entonces no estemos hablando por demás, cosas por demás. Estudien, analicen, hermanos. No están hablando de otras cosas, no sé, cuentos de fábulas hablan. Tienen que hablar así con precisión lo que dijo el maestro. Y así, en congruencia, se cumple. Ahí está todo, ya está dado ya. Solamente nosotros tenemos que hablar, escuchar al maestro y profundizarnos para entender lo que dijo el maestro. Fiel enseñanza es nuestro Dios. Él fue enseñado y en la ley para interpretar la escritura. ¿Qué dice la escritura? No es de particular interpretación, no puede interpretar cualquiera. Entonces, el ungido fue instruido para enseñarnos, interpretando, abriendo sus 7 sellos, porque estaba sellado con 7 sellos. Entonces él rompió ese sello, abrió ese sello, y él sabe. ¿Y por qué? Porque es instruido por el mismo Espíritu de Dios. No está diciendo, no, él habla de mi corazón, tú estás hablando con él, dice al colombiano. No solamente no está en mi corazón, sino él está hablando contigo, dice. ¿Ves? Y nuestro Señor Jesucristo igualito. Él, en su corazón moraba el Espíritu de Dios, su Hijo unigénito, Miguel Arcángel. Ese espíritu, Dios es espíritu. Ahí vivía, moraba y él hablaba. Y él decía, yo voy a ir al Padre y yo rogaré para que manden el Consolador, para que estén con ustedes para siempre. Yo no les voy a abandonar, los voy a mandar. Él nos mandó, ahí está. Y aquí nosotros tenemos que continuar en eso, en esa enseñanza. Bien, vamos a continuar con el pueblo israelita. Ya es inspirado el Espíritu Santo y somos una congregación espiritual. Sabemos muy bien que el pueblo israelita ya es inspirado del Espíritu Santo. Y somos una congregación espiritual. Y eso es lo que Dios quería. Entonces, porque sin Espíritu de Dios nadie puede alabar a Dios. Nadie puede servir a Dios sin Espíritu de Dios. Y por eso Dios prometió a los gentiles que la sustancia de la fe que tenía que ser cortado de los judíos y luego declararse entre los gentiles. Entonces, para que sean espirituales y luego sirvamos a Dios en espíritu. Aunque no somos dignos, hermanos, el pueblo israelita ya es inspirado del Espíritu Santo y somos una congregación espiritual. ¿Hay en este pueblo, hermanos? Yo me pregunto, solo el Señor, no sé hasta cuándo vamos a estar opacados. Tenemos que seguir en la misma enseñanza, en todo el 100% del pueblo. ¿Para qué? Para que seamos espirituales. Yo en uno de estos vi al maestro. Vino a dar premios. Y habían varios hermanos ahí. Yo lo vi al maestro, pero no lo vi todo, sino la mano nada más. Estaba agarrando sobres con premios. Entonces yo me quejaba, pero no pude hablar. Que hay temas, cantidad para hablar, para predicar. ¿Por qué no predican? Yo en mi mente decía, pero no podía hablar. El maestro parado ahí, pero solamente vi a su mano. Yo al maestro, yo conozco su mano. Yo hablé con él, vi con su mano, me agarró, cuando varias oportunidades le veía al maestro.
Yo conozco su mano. Y esa mano lo vi ahí, cuando vino. Y no había nadie que le dé premio. ¿Por qué? Porque yo le estaba diciendo pues que los hermanos tienen que hablar temas, cantidad, temas ahí, decía. Pero en mi mente, pero no pude decirle. El maestro vino, una revelación. Por eso, el maestro está en su pueblo. ¿Qué dirá, no? Bien, entonces este pueblo formado, restituido por el Hijo del Hombre, es una congregación espiritual, aunque no crean, hermanos. Si los hermanos realmente siguiéramos las enseñanzas del Maestro y profundizáramos, como dice el Maestro dice, habría sabios, pero el cual no estamos haciendo, pues hermanos. ¿Qué está haciendo el pueblo? Engañando, hablando cuentos y fábulas, haciendo tropezar a los hermanos nuevos. Y los hermanos antiguos, igual. Que su Señor es otro, que se ha vuelto joven, que no sé qué, no sé tanto. Qué mal, hermanos. Acá estamos en precisos, precisando las cosas que está dado, lo que dijo el Maestro, lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, y esa señal que el pueblo de Dios en espiritual tenía que levantarse, lo que nuestro Señor Jesucristo anunció, cantó en ese himno que nosotros cantamos con sus discípulos, como señal que ese pueblo tenía que levantarse y cantaban, adoraban a nuestro Padre en espíritu, en verdad. Salmo 113. Cantó en el alto de la cena que han hecho, junto con sus discípulos, cantaron ese salmo. Y esa es la señal de que el pueblo de Dios tenía que levantarse y cantaba ese himno. El Hijo del Hombre. Ese alabanza, el cántico nuevo. Alabar al Señor en espíritu, en verdad. ¿Por quiénes? Por los inspirados. ¿Dónde? En su pueblo. Dice el Maestro, el pueblo israelita ya es inspirado del Espíritu Santo y somos una congregación espiritual. Sabemos muy bien, dice el Maestro, que el pueblo israelita ya es inspirado del Espíritu Santo y somos una congregación espiritual. Y eso es lo que Dios quería. Porque sin Espíritu de Dios nadie puede alabar a Dios. Nadie puede servir a Dios sin Espíritu de Dios. Por eso Dios prometió a los gentiles. Ahí está. ¿Y quién dijo también eso? Nuestro Señor Jesucristo, a la mujer samaritana. Créeme, mujer. Mujer samaritana, Señor, dice, usted es profeta. Yo quiero que me aclares. Con nuestro padre Jacob nosotros adoramos a un Dios verdadero acá, en este monte. Pero ustedes, los judíos, dicen que a un Dios verdadero adorarán en Jerusalén. ¿Cuál es la verdad? Dice. Dice así la pregunta la mujer. Entonces nuestro Señor Jesucristo dice, créeme, mujer, a un Dios verdadero no van a adorar ni acá ni en Jerusalén. Ahí está. Entonces, ¿dónde iban a adorar a un Dios verdadero, en espíritu, en verdad? Ahí está el himno que cantaron.
Himno, Salmo 103. Ese es el nuevo pacto que iba a levantarse este pueblo para dar luz a todos los gentiles, para dar perdón, para que haya perdón, remisión de pecados por el Hijo del Hombre. Iba a traer la luz, el Espíritu de Dios, para que pongan a sus corazones, para que se arrepientan, limpien sus corazones y que tengan Espíritu de Dios ahí en su corazón. Eso. Entonces nuestro Señor Jesucristo dijo, y también dejó la señal de que este pueblo espiritual tenía que levantarse en los últimos tiempos con ese cántico nuevo, alabando a Dios en espíritu, en verdad. ¿Con quién? Con la madre estéril, Israel. Bien, hermanos, hasta acá mi participación. La paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo con cada uno de vosotros, amados hermanos, hermanas del Perú y del mundo.